Hola, hola. Estamos en esta gran reflexión en relación con un tema bastante complicado, un tema que retrasa a la iglesia, retrasa a los creyentes, retrasa nuestra relación con Dios, y es el del monopolio de, de su presencia. Por eso, la gran pregunta que nos estamos haciendo es, ¿cuáles son los peligros de monopolizar la presencia de Dios? Estamos tratando de identificar en nosotros y en nuestras religiones esas maneras de monopolizar la presencia de Dios, de jerarquizar el acceso hacia Dios y el fluir de Dios, y los peligros que puede traer. Y hoy vamos a tratar un tema en función de eso, tal vez el macro, digamos el elemento macro de monopolización de la presencia de Dios es el de la práctica de la denominación congregacional. Súper clave, estamos hablando de estructuras religiosas, de grandes religiones, de pequeñas religiones, de religiones antiguas, de religiones últimas, de las primeras que se crearon desde que Dios envió a su Hijo, desde la última que se ha creado. Estamos hablando de todas esas religiones y de todas esas denominaciones en relación con las estructuras religiosas. Estamos hablando de nuestras religiones, es decir, lo que vamos a hacer hoy es ser tan críticos con nuestra religiosidad y de poder identificar los peligros que en sí misma encierran nuestras religiones y los peligros en función de el monopolio de la presencia de Dios, que ahora no le pertenece ni a alguien especial ni a una religión especial, sino que ahora nos pertenece a todos, porque Dios está presente en cada uno de nosotros. Y para eso tenemos dos inspiraciones, ¿no?, que ha hecho Dios en, en algunos líderes espirituales, como usted y como yo, que somos líderes espirituales, porque en esta nueva relación todos somos líderes espirituales, todos estamos en el mismo nivel de fluir de Dios. Amados, dice aquí el escritor, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesús, del Hijo de Dios, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en el cuerpo, en la iglesia de Dios, en lo que es el templo de Dios que somos cada uno de nosotros, en lo que somos la iglesia que somos cada uno de nosotros que nos congregamos. Por el contrario, que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pero eso es precisamente lo que no facilita nuestras religiones, que es la primera gran contradicción de cada una de nuestras religiones. Y es que nuestras religiones no facilitan esa intención de Dios de que tengamos un mismo parecer, porque al haber diferentes religiones, pues ya hay pareceres diferentes. Que seamos de un mismo pensamiento, porque al haber diferentes religiones, pues hay diferentes pensamientos, por inercia, por pura inercia de cada una de estas, por pura estructura religiosa va a ser así. Y que haya un solo propósito. Al haber diferentes religiones, pues los propósitos van a ser diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ser críticos con nuestras estructuras religiosas, todas esas estructuras que se crearon a partir de lo que es Dios. Y cómo ellas, a pesar de que tienen una gran intención, finalmente lo que hacen es monopolizar la presencia de Dios. Y nosotros pues replicamos eso. Está bastante duro porque aquí va a ser necesario que usted y yo seamos críticos con lo nuestro y con nuestra forma. Si hay algo que, queriendo o sin queriendo, desarrolla nuestras religiones, nuestras diferentes religiones que se han creado desde la figura de Dios, de su Hijo y demás, es la división. Las religiones per se crean división. Así usted y yo no lo queramos. Así usted y yo, de manera discursiva, en cuanto a palabras, digamos que no, definitivamente sí, por la misma estructura de cada una que es diferente, si no, pues sería una sola. Pero como hay cientos de religiones y miles de religiones, y muchas, estas últimas que se han creado a partir de el fundamento de Dios, que es el amor, que está materializado en su Hijo. Muchas de esas religiones, que son un poco más nuevas, también están en el peligro. También nos sitúan a usted y a mí en el peligro de monopolizar
la presencia de Dios. Eso es un peligro que tenemos nosotros que advertirnos y corregirnos de manera individual. Porque ahora Dios está en cada uno de nosotros. Y hay una parte en el contenido, en el contenido bíblico, hay una parte en la que está el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, trayendo a colación, digamos, algunas divisiones o incongruencias o roces entre los líderes espirituales. Porque Dios ha depositado en cada uno de nosotros un liderazgo espiritual, pero nosotros a veces con ese liderazgo espiritual, en vez de ponerlos en el mismo nivel, lo que creamos es divisiones. Nosotros lo hacemos, no Dios, sino nosotros. Entonces, estos dos líderes espirituales, que es el caso de Pablo y Apolos en este caso específico, pues se evidencian lo que es común cuando se construyen religiones, y es el celo entre uno y otro, ¿no? Entonces uno comienza a decir, no, es que yo soy de tal religión, ¿no? Como decimos ahora, ¿no? Yo nací en esta religión, me crié en esta religión y moriré en esta religión. Y los otros de la otra religión, de las religiones que se han fundamentado en Dios, pues dicen lo mismo, exactamente igual. Yo soy de esta religión, mis hijos de esta religión y moriré en esta religión. Y lo que vamos a ver es que lo que dice Dios es, lo que el escritor aquí, inspirado por Dios, dice, nos da las pautas para que tengamos cuidado de nosotros mismos y de lo que pensamos en función de las religiones a las cuales pertenecemos, que muy bonitas que son todas. Por la gracia que Dios nos ha dado, se echan cimientos, o cada uno de nosotros echamos cimientos, y construimos sobre eso que es Dios, construimos ideas y construimos estructuras religiosas. Y ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. El fundamento es el amor de Dios, ¿no? Es decir, el amor de Dios que ha sido materializado en su Hijo. Ese es el fundamento de la relación de Dios ahora con todo el mundo, que es su amor, materializado o humanizado en su Hijo. Que tengan mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya se hizo, que es el Hijo de Dios, que es el amor de Dios. Ese es el fundamento de la relación entre Dios y nosotros, entre Dios y todo el mundo. Es su amor, ese es el vínculo perfecto. Entonces, su Hijo, que es la materialización, la humanización de ese amor, vino a este mundo y trae esa buena noticia, ¿no? Ahora Dios nos ama a pesar de ustedes, y aquí estoy yo como esa evidencia de ese amor. Esa es la buena noticia, o lo que conocemos como el Evangelio de Jesús, que son las buenas noticias de Dios. Es decir, ahora yo los amo a pesar de ustedes. Ese es en términos generales. Y les demuestro este amor materializándolo a través de mi Hijo. Jesús vino y trae esa buena noticia que no está adscrita a ninguna religión, porque Jesús, que viene con su religión, se va desprendiendo de su religión para que ahora el mensaje de Dios sea universal. Y sobre ese mensaje los hombres han construido, escuche, sobre el fundamento del amor de Dios, que es su Hijo, los hombres han construido una cantidad de religiones, estructurado una cantidad de religiones. El que edifique sobre este fundamento, que es el amor de Dios, podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno, paja, lo que quiera. Puede usar lo que quiera. ¿Qué es lo que han hecho las religiones? Lo que han hecho las religiones es colocar una cantidad de aditivos que son diferentes los unos de los otros sobre ese gran fundamento que es el amor de Dios hacia nosotros. Pero esos constructos, esas estructuras religiosas que hemos construido nosotros sobre el fundamento del amor de Dios, finalmente poco facilitan
la universalidad del mensaje de Dios y poco facilitan la idea de Dios en esta nueva relación, y es que ahora todos somos uno en Él. Y no es a través de la religión, es decir, que la práctica de la denominación religiosa, la práctica de religión tal, religión tal, religión tal, religión tal, lo que hace es dividir la unidad del cuerpo de Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo que han hecho todas nuestras religiones, sin querer o queriendo, realmente sin querer, pero seguir replicando esas estructuras no facilita, sino que lo que hace es que monopoliza la presencia de Dios. Las religiones lo que han hecho es monopolizar la presencia de Dios al distinguirse la una de la otra. Entonces, por eso usted va a ir a cada una religión diferente y va a encontrar cómo cada una monopoliza a Dios o crea jerarquías internas o crea unos accesos hacia Dios diferentes, y eso hace que concibamos a Dios como diferente. Pero hay una parte en la que el escritor es tajante, en la que Dios inspira al escritor para que tengamos lo siguiente y nosotros mismos hagamos autocrítica de nosotros y podamos parar esto, porque eso lo que conlleva es a seguir monopolizando, a seguir creando un escenario en el que se monopolice la presencia de Dios y se creen jerarquías que poco ayudan a esta relación que Dios ha hecho ahora diferente con todos nosotros, con todo el mundo a quien Él nos amó. Dice el escritor, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, no se jacten de seguir una religión en particular, no se jacten de seguir un líder espiritual en particular. Eso es lo peor que podemos hacer, porque eso lo que ayuda es a que se lleve a una monopolización de la presencia de Dios, a que se continúe monopolizando la presencia de Dios. Cuando usted y yo nos plantamos sobre es que yo sigo a este líder, y yo sigo a este líder, y yo sigo a esta religión, sea cualquiera, todas son iguales, todas ayudan a lo mismo, a monopolizar la presencia de Dios. Y todas desvirtúan la relación que Dios ha hecho con nosotros, que es a través de su amor, no a través de las religiones. Entonces dice, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, no se jacten de pertenecer a una religión en particular. Eso no puede ser nuestra gran satisfacción. El que yo nací en esta religión y muero en esta religión, o que yo entré a esta religión y hago parte de esta religión hasta que me muera. Porque eso no facilita, porque las estructuras religiosas, tarde o temprano, queriendo o sin querer, lo que hacen es monopolizar la presencia de Dios y complicar la relación que Dios ha hecho fácil con nosotros. Dice, no se jacten de seguir a un líder o una religión en particular, pues a ustedes les pertenece todo, a nosotros nos pertenece Dios. No tenemos que estar en función de un líder, porque todos somos líderes, ni estar en función de una religión, porque ya no son necesarias. Suena feo, pero es la realidad. Ya no son necesarias en esta relación con Dios, porque ahora la relación con Dios, con nosotros, es directa. Es a través de Él mismo. Dios es el que nos ha reconciliado con Él mismo. No son nuestras religiones, no son nuestros supuestos grandes líderes espirituales de nuestras diferentes religiones, ni somos nosotros en términos particulares. Ya sea tal religión, o tal religión, o tal líder, o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro, todo les pertenece a ustedes. Y ustedes pertenecen a Dios, a su Hijo, y Dios y su Hijo pertenece a Dios. Así que hagamos un pare y comencemos a ser autocríticos con nuestras estructuras religiosas, con nuestra religiosidad que poco ayuda al fluir de Dios de manera como Él lo ha concebido con nosotros.
Por eso la práctica, escuche bien, la práctica de nomenclatura de religión tal, religión tal, religión tal, es peligrosa. La práctica de este es el gran líder de esta religión y este es el gran líder de esta otra religión, esas prácticas son peligrosas. Tremendo, ¿no? Esas prácticas, aunque suenen bonitas, son peligrosas. Aunque las intenciones de esas religiones y de sus líderes sean sanas, terminan siendo peligrosas. Porque terminan tarde o temprano monopolizando la presencia de Dios, que es para todos nosotros igual. La presencia de Dios está en nosotros de manera igual, porque Dios no tiene favoritismos ni con religión alguna, ni con líderes algunos. Así que esas prácticas de religiones, de estructuras religiosas, esas prácticas de líderes especiales en cada una de esas estructuras religiosas, esas prácticas son peligrosas porque tarde o temprano terminan monopolizando la presencia de Dios que nos pertenece a usted y a mí. Tremendo. No siendo más, chao y nos vemos en el cielo.